Listo, ¿no? ¿Alguien falta? Bueno, entonces estábamos viendo el formato que van a utilizar para presentar una denuncia. Habíamos estado viendo el encabezado a quien vamos a dirigir, la suma, que es el resumen de lo que estamos haciendo la petición, que es formulación de denuncia. Podemos señalar también acompaña prueba, otro sí es, y aquí identificamos al que está presentando el memorial con sus generales de ley. En esto, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, ¿se escucha? Sí, Sí, doctor. Ya, en este caso se va a colocar aquí en el primer memorial de esta manera, ¿ya? Ya después, simplemente Mabel Marcela Rocha Muñoz, dentro de la denuncia, aquí vamos a señalar qué delito habías colocado, ¿qué has escogido vos, Marcela? feminicidio. Feminicidio, artículo 252 bis, creo. 252. Tienes que saber de memoria, Sí, sí. ¿ya? Entonces, listo, ¿no? Aquí ya simplemente les decía, cuando ya estén presentando el segundo, tercer y demás memoriales, simplemente Mabel Marcela Rocha Muñoz, dentro de la denuncia por el delito de feminicidio establecido en el artículo 252 bis del Código Penal, ¿no? Contra fulano de tal. Aquí vamos a ponerlo el ejemplito también, ¿ya? Entonces, esto es, aquí vamos a poner así, 1, aquí vamos a poner 2. Esto para que tengan formato, ¿ya? Entonces, aquí, dentro la denuncia penal por el delito de feminicidio, artículo 252 bis del Código Penal, contra, aquí es importante decir contra, porque aquí vamos a identificar ya a quién estamos denunciando. Marcela, ¿a quién vas a denunciar? Al Diego. Diego. Diego Pérez. Completo. Diego. Sí, Yo doc. le digo Diego Luis Peredo Ayaviri. Luis Peredo Ayaviri. Listo, ¿no? Y terminan presentándome ante su autoridad con respeto, expongo y pido. Listo.
Entonces, ahí vamos a estar colocando para el segundo formato. Les decía que primero hay que colocar la prueba documental. En la prueba documental es importante también enumerar, ¿no? Ir colocando qué estamos señalando. A ver. Listo. ¿Qué prueba documental podemos presentar? ¿Qué pruebas hemos dicho que se puede presentar dentro de un proceso? Pericial y puede ser informe del médico forense. Documental. A ver, en el caso de Pericial. feminicidio, ¿qué prueba documental vamos a presentar? Certificado médico forense. Certificado médico forense. Perfecto. ¿Qué más? ¿No era el certificado de defunción? ¿Perdón? En ese caso sería el certificado de defunción de ojo, primero el médico forense. Bueno, en el caso estamos hablando de feminicidio, estaríamos hablando igual del certificado médico forense, no hay problema. Porque ahí obviamente el certificado médico forense podrá ser, digamos, la autopsia de ley. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra prueba documental podemos presentar? Pruebas fotográficas puede ser, Doc. Documental, por favor, primero, después vamos a ir ampliando. Mm, Tal vez declaraciones de testigos. No es documental, Reina. Certificar, ay, no sé. Carnet de identidad, ¿no? Es justamente práctica lo que estamos haciendo. A ver, aquí podríamos presentar, digamos, copias legalizadas, cursantes, a fojas 55 de denuncia de violencia emitido por la FELC-CC, Fuerza Especial de Lucha contra FELC-CB, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. ¿Ya? Viendo, digamos, de que va a haber ciertos antecedentes de denuncias anterior al hecho mismo para demostrar de que la víctima ya habría recibido violencia con anterioridad. ¿Alguna otra prueba documental? Pericia psicológica, ¿ya? Por señalar por lo menos esos tres, ¿ya? ¿Qué otra prueba vamos a presentar? Certificado médico. Ya tenemos el certificado médico forense, ¿no? Aquí Pruebas podemos tener tal vez testificales, Doc. autopsia, perdón. Pruebas testificadas. Otro tipo de pruebas, ¿ha dicho? Sí, otro tipo de prueba. Testifical, está bien. Informe de Testifical. Ya, en la prueba testifical vamos a señalar. Doc, tal vez en la documental alguna denuncia. Aquí está, pues, la denuncia. ¿Dónde está? Ah, cierto. ¿Ya? En la testifical vamos a poner los testigos. ¿Ya? Igual vamos a poner los nombres. Marcelo, ¿qué apellido? Marcelo, ¿qué es? Vargas, ¿no? ¿Ya? Paula Jiménez
Y Plaza, ¿cuál es su nombre? Plaza, por favor. Ronald. Ronald, doctor. Plaza. Listo. Obviamente aquí hay que poner generales de ley, ¿ya? En cada uno de los testigos. ¿Por qué? Se tienen que identificar a los testigos. Listo. ¿Cuántos son los testigos válidos, mis queridos alumnos? ¿Cuántos? 3. ¿Qué dice? ¿Cuántos testigos ustedes presentarían y por qué? 3 mínimo es 3 hasta 5, creo. Uno puede presentar los testigos que sean necesarios y que se puedan encontrar, porque en muchos casos los testigos se van a dar cuenta de que son muy reacios de prestar declaraciones, ¿no? Presentarse, porque dicen, no, no nos queremos meter en problemas, entonces van a tratar de evitar el asistir, ¿ya? Entonces, otro tipo de prueba, tenemos los documentales, testificales. Aquí lo he quitado el de arriba, aquí vamos a ver pericial. Pericial, ¿ya? Que aquí obviamente puede ser psicológico. En el caso, por ejemplo, los relacionados a lo que sería el feminicidio, para determinar cuál era, o puede ser hacia la víctima, los familiares, o también a lo que es el agresor también, ¿no? ¿Qué otras pericias se podrían dar? Bueno, Toxicológico, ¿qué dice que ahí? ¿ya? Si, por ejemplo, el feminicidio ha sido producido por algún veneno. ¿Qué más podríamos presentar? A ver. A ver, por favor, vayamos pensando. Prueba material. ¿Cuál es la prueba material? A ver. Doc, ¿puede ser Mm, criminalística? ¿Pero cuál? digamos, con lo que se ha asesinado a la persona, no sé, son pruebas físicas. Balística podría ser. Sí. ¿Ya? Podría ser Lo de las huellas, Doc, ¿cómo se llama? inspección Dactilar. de la escena del crimen, ¿no? Podría ser, aquí en las pericias podría ser, por ejemplo, esa, ¿no? Pericia dactiloscópica, Ah, sí, esa es de las huellas. es de las huellas, ¿no? Balística, inspección del... Esa que se hace con, digamos, si ha habido violación, igual eso que es con las luces, ¿qué se llama? luminol. Esa. Podría ser aquí también, ¿no? Pericia, ¿pero para qué? No sé, tal vez la ha violado y después la ha matado. Pero si hay una violación, ya va a estar reflejada en lo que va a ser la autopsia. Sí, ¿no? Tal vez, pero es más de un autor, Doc, no sabemos. Ya, podría ser. Ya, pero veremos. Inspección podría ser reconstrucción, ya, por señalar algunos, aunque normalmente lo que es la inspección y la reconstrucción puede darse con posterioridad, ¿no? Ahí podría ser, digamos, cuando presentemos en vez de denuncia,
podría ser cuando nos constituyamos como querellantes. ¿Ya? Pero lo pondremos ahí. Es simplemente para ver, darnos idea de que tendríamos que colocar aquí la prueba que se tiene. Ahora, aquí en algunos casos también se puede tener de que no se tenga ningún tipo de pruebas. ¿Ya? Porque obviamente la denuncia, vamos a darnos cuenta que es simplemente poner a conocimiento de la autoridad de que se ha cometido un hecho ilícito. ¿Ya? ¿Me están entendiendo, por favor? Entonces, esa prueba documental puede haber o no puede haber. Vamos a ir viendo también eso. ¿Hasta aquí comentarios? Doc, ¿las grabaciones y filmaciones entran como otra prueba aparte o está dentro de la pericial igual? Podría presentarse, ¿no? Como una séptima prueba fotográfica, ¿no? Prueba, filmación. Bueno, pero hay que ver esta situación de las fotografías y las filmaciones. Les había dicho que no son pruebas, sino indicios, ¿no? Que ya mediante un proceso de análisis se podría presentarlo como una pericia, pero podríamos presentarlo de esa manera. ¿Qué más tendríamos que colocar? Doctor, mencionó hace rato Pruebas. que, doctor, ¿Sí? hace un momento dijo usted que no necesariamente tendrían que presentarse con todas estas pruebas, Si pero se si es un tienen, caso, hay que presentarlas de manera ordenada. Si no se tiene, eliminamos este otro sí primero. necesariamente si es un asesinato o homicidio, pues en este caso es el certificado médico forense, Si lo yo creo que... tenemos a la mano. Por ejemplo, si ah, usted, digamos, le matan, digamos, a su sobrino, Dios no quiera, pero usted va a saber, digamos, que lo han matado, entonces va a presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Lógicamente, ha habido, digamos, algún el procedimiento, normalmente usted tiene que llamar a la policía, señalando de que ha habido un homicidio, un asesinato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a llevar personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, de la División Homicidios, y van a hacer el levantamiento legal del cadáver, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya usted va a poder tener acceso a un informe, que es la acción directa. Entonces podría presentar eso también, ¿no? Aquí ponemos en la prueba documental, podría ser acción directa de, de levantamiento de cadáver. Listo. Entonces podemos ir colocando, digamos, de acuerdo a lo que vayamos obteniendo, vamos a ir colocando la prueba. Como les decía, esta puede existir o no puede existir. ¿Ya? Otro sí segundo. ¿Qué colocamos aquí? Identificación del autor o autores. En este caso, si conocemos al autor, lo identificamos, vamos a decir de que aquí tenemos al ciudadano, ¿no? Identificación del autor o autores del ilícito. Ahí vamos a señalar. Señor fiscal, de la denuncia presentada, tengo a bien identificar al autor quien responde al nombre de
Listo. Diego Luis Peredo Yaviri. Dieguito, tus datos, por favor. Doc, Tus datos. está bien, mi nombre, carnet Mayor de edad, hábil por Ah. ley, hábil por ley. Carnet 440521. ¿Así? Sí, Expedido en Cochabamba, Cochabamba. ¿no? Sí, Cochabamba. Listo. Listo. En algunos casos no vamos a tener la posibilidad de identificar plenamente al imputado. Puede, digamos, ponerse eso, ¿no? Diego Luis Peredo Ayaviri, mayor de edad, hábil por ley, con carnet de identidad. Ocupación, Dieguito. Estudiante, ¿no? Estudiante, ¿ya? Con domicilio. Domicilio, Dieguito. Bartolomé Garnica. 666, no, mejor no, feo número. Bueno, 777. Listo. Zona sur le ponemos, ya. Entonces, ahí vamos a identificar, ¿no? Cuando existe la posibilidad, vamos a identificar con plenitud al autor del hecho. Aquí vamos a poner nuevamente, entre paréntesis, opción 1. ¿Qué ocurre cuando no se conoce al autor? ¿Qué vamos a colocar? Autor, autores. Exacto, señor fiscal de la denuncia presentada, no se conoce a los autores, por cuanto la denuncia presentada es contra autor u autores. Un poquito, digamos, para ir señalando la posibilidad de identificar o no identificar. Lógicamente, acá en la parte de antecedentes o selección de los hechos, vamos a ir creando una versión de los hechos para ir contándole al fiscal qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado y cómo hemos tenido nosotros conocimiento, ¿ya? Listo. Entonces, aquí vendría un otro sí tercero. Ahí podríamos pedir se tome declaración de los testigos. Un otro sí. Cuarto, vamos a pedir, ¿qué podríamos pedir? ¿Qué más? Actos investigativos. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, si no se ha realizado la autopsia todavía, vamos a pedir ahí. ¿Me están siguiendo, por favor, no? Sí, sí. Ya vamos Doc, a ahí pedir. se Sí, puede, doc. ahí se puede pedir ya medidas cautelares, algo. No, no, todavía no.
Después de la etapa de investigación, ¿no? O durante la etapa. Se puede pedir, se puede pedir. Pero todavía vamos a, en el siguiente otro sí vamos a pedir. Ahora, eso sí, si conocemos al autor de los hechos, vamos a pedir ahí detención preventiva, eso, pero también podría ser, digamos, en el petitorio, aquí vamos a pedir que se investigue y se sancione con la pena máxima. Aquí podríamos pedir otros actos, ¿sí? Aquí estamos viendo actos investigativos todavía, ¿ya? Vamos a poner en otro sí, medidas cautelares, vamos a pedir. Autopsia podría ser, ¿qué más? Reconstrucción de los hechos, inspección de la escena del crimen, ¿qué más podríamos pedir? Certificaciones de antecedentes, por ejemplo, penales del imputado, Doc, ¿sí? en este punto no entra el careo, no. Podría pedirse. ¿Pero para qué? Hay que ver, digamos, qué nos puede servir, qué no nos puede servir. Aquí yo estoy poniendo, digamos, algunas cosas que son generales. ¿Ya? Otros. ¿Qué más podríamos pedir? Otro sí quinto. Aquí vamos a poner domicilio procesal. Domicilio procesal. Otro sí. Bueno, ahí podemos ir señalando más. Y por último, ahí vamos a poner un más otro sí. Aquí vamos a poner diligencias se comisione a funcionario público no impedido. Cuando estamos hablando del juzgado, ponemos funcionario judicial, pero como el Ministerio Público no tiene oficiales de diligencias, entonces ponemos funcionario público no impedido, que va a ser cualquier policía que se va a llevar. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, vamos a hacer otra vez el corte, por favor. Escríbanme ahorita pidiéndome el link, ya, para que sea más rápido.